Buenas tardes, compañeros. Vamos a presentar nuestra exposición sobre las herramientas de desempeño en educación física. Somos el tercer grupo. El grupo está integrado por mi persona, Sergio Schlaich, Lizeth Mateo, Mildred Sánchez, Herbert Fabián y Junior Pelico. La evaluación del desempeño responde a cómo evaluar en un currículo organizado en competencias en lugar de evaluar a los que los estudiantes saben o sienten. Se evalúa lo que los estudiantes pueden hacer. Para evaluar el desempeño es necesario que el estudiante demuestre sus conocimientos o habilidades en elaborar una respuesta o un producto. Se toma en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje y se potencia la evaluación integral a través de ellas. Los estudiantes integran lo que han aprendido, las destrezas que han adquirido, las habilidades y actitudes para lograr una competencia. El docente juega un papel importante en la evaluación del desempeño, dado que debe pasar de una investigación memorística a una evaluación relevante e integradora. Esta también debe responder a las características individuales de los estudiantes y a sus necesidades educativas, lo cual beneficia el aprendizaje durante el proceso. La evaluación del desempeño le apuesta a la evaluación formativa, es decir, aquella que se realiza durante el proceso para que el docente evalúe el desempeño de sus estudiantes. Debe seleccionar actividades de evaluación que estén claramente conectadas con lo señalado, compartir con los estudiantes los criterios de evaluación antes de trabajar con ellos, proveer a los estudiantes con los estándares claros y los modelos aceptables de desempeño, fomentar la autoevaluación y coevaluación. Seguidamente les daremos a conocer las distintas herramientas de desempeño que están en nuestro CNB. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, entonces tenemos la primera herramienta que sería el portafolio. Y dice que el portafolio es una técnica de evaluación de desempeño que permite la recopilación o colección de materiales y producciones elaboradas por los estudiantes donde demuestran sus habilidades y los logros alcanzados. Los mismos se ordenan en forma cronológica e incluyen una reflexión sobre su trabajo. Se usa para observar el progreso de las producciones de los estudiantes durante cierto tiempo, fomentar la autoevaluación y la autorreflexión. Herramientas de evaluación en el aula, promover en los docentes la percepción de sus propios progresos y el monitoreo del avance de su aprendizaje, reflexionar sobre las estrategias pedagógicas que usa el docente, integrar varias áreas curriculares del currículum, tener evidencia concreta del proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo se elabora? El docente define el propósito del portafolio, determina con qué trabajos, producciones y evidencias el estudiante va a demostrar el aprendizaje. Determina el instrumento de evaluación y los criterios que se tomarán en cuenta para valorar el portafolio. Y determina también cómo se hará la autorreflexión y con qué periodicidad. En el caso del estudiante, elabora los trabajos, producciones y evidencias para el portafolio que se le han solicitado. Autoevalúa y reflexiona respecto a cada trabajo. Y archiva en el portafolio los trabajos que el docente solicite junto con sus respectivas reflexiones. ¿Cómo se evalúa? El docente debe evaluar periódicamente el portafolio del estudiante. Para esto, elige el instrumento de evaluación que utilizará. Ya puede ser lista de cotejo, escala de rango o rúbrica. Luego asigna un punteo con base a lo anotado en el instrumento de evaluación. Con esta información, el docente debe de platicar con el estudiante respecto a aquellos indicadores en los que debe mejorar y decirle qué puede hacer para conseguirlo. El estudiante también debe realizar una autoevaluación de su proceso de aprendizaje con base en el portafolio que está elaborando. Y tenemos un ejemplo. Entonces, este ejemplo es en el caso de lo que se le proporciona al estudiante. Entonces tenemos el grado, el área de educación física, la competencia, el indicador de logro
Y en este caso me basé del tema de atletismo para quinto primaria. Entonces tenemos los contenidos procedimentales, que es donde vamos a colocar el contenido que estamos viendo, el contenido que vamos a solicitar. Entonces, y también tenemos la otra casilla donde dice productos a elaborar por el estudiante o evidencias. Entonces, tenemos, por ejemplo, el número 1, que sería el contenido procedimental, son las reglas, los materiales y la estrategia de la carrera de relevos. Entonces, la evidencia que se necesita para este numeral sería realizar un organizador gráfico explicando cada uno de los puntos y graficándolos. En este caso, puse esta evidencia porque como no siempre se solicita mucha teoría en este curso, entonces se daría una clase antes explicando lo que son las reglas, los materiales y las estrategias que utilizamos en esta carrera. Entonces, en base a eso, ellos realizan una investigación con la que hacen el organizador gráfico, donde van a ir explicando cada uno de los puntos que les apareció y también pueden tomar como base lo antes visto en la clase. Y de ahí tenemos, pues en este caso, 6 numerales, por ejemplo, el número 4, que es sobre las técnicas o fases del salto de longitud en contenido procedimental, y en lo que son las evidencias se les solicita realizar un cuadro secuencial desarrollando las fases y la técnica de cada uno para realizar el salto. Entonces, como decía anteriormente en la diapositiva, ellos deben de adjuntar lo que es su comentario personal o su experiencia, aparte de lo que se les está solicitando en lo que es la casilla de evidencias. Tenemos también el numeral número 6, por ejemplo, que es sobre lanzamientos de la pelota de tenis. Y en este caso, las evidencias sería crear un collage que explique la forma de lanzamiento de la pelota de tenis, de preferencia fotos del estudiante realizando las fases. Y esta clase se tuvo que haber dado previo a la solicitud de lo que son estas evidencias, que también debe tomarlo como base para la investigación y para la realización de esta evidencia. Y tenemos también el instrumento de evaluación de parte de nosotros como docentes, que es lo que aquí nos interesa. Entonces, aquí utilicé lo que es una escala de rango y, por ejemplo, tenemos el primer criterio que sería describe y explica cada regla, materiales y desarrolla las estrategias de la carrera tomando en cuenta lo visto en clase. Entonces, vamos calificando si lo que colocó fue bueno, intermedio o debe mejorar la estructura de su trabajo. También tenemos, por ejemplo, el número 3, que dice coloca puntos claves sobre reglas y ejemplifica los espacios o el área donde realiza el evento. Igual podemos ir calificando si lo que colocó en el trabajo es bueno, intermedio o debe mejorar o alimentar más lo que es su investigación. También tenemos, por ejemplo, en el numeral 5, describe el cuestionario tomando puntos básicos y definiciones necesarias para la ejecución del salto ventral. Igual, si es bueno, intermedio o debe mejorar. Entonces, a cada uno de estos les vamos a ir asignando un punteo dependiendo, como decía ahí, durante el largo de, normalmente el portafolio se entrega a final de unidad, porque es como la archivación de todos los temas vistos en una unidad. Entonces, nosotros como docentes debemos de ir a la par de los estudiantes calificando a cada poco cómo van con el portafolio. Entonces, por ejemplo, se hace una calificación de 4 calificaciones en la unidad. Entonces, por cada una de estas calificaciones podemos ir valorando lo que ellos están realizando. Y como decía ahí, para que ellos también se den cuenta en qué es lo que les hace falta o qué es lo que deben mejorar en lo que es la elaboración de su portafolio y de los trabajos que están haciendo. Entonces podemos usar la escala de rango, una rúbrica o una lista de cotejo. Sería solo eso y pasamos con la siguiente herramienta de evaluación. Seguimos con la segunda herramienta, que es el proyecto. El proyecto es la planificación y ejecución de una tarea, investigación o actividad en la cual las y los estudiantes son los planificadores, ejecutores y evaluadores de todo el proceso.
Esto indica que todas y todos pueden unirse para desarrollar un proyecto de aula de manera de propiciar los nuevos conocimientos en forma significativa. En el proyecto, más bien hay muchos tipos de proyectos. Está el proyecto por área, que esto permite trabajar con algunos contenidos de áreas, por ejemplo, matemáticas, comunicación y lenguaje. En proyecto por actividades propician actividades sociales y recreativas, por ejemplo, construcción de juguetes, elaboración de objetos para uso doméstico, en la vida o en la comunidad. También hay proyectos sintéticos, incluyen proyectos más amplios, por ejemplo, representar un suceso histórico o cultural, sobre todo uno que requiera de un proceso de investigación para construir textos de obras, elaborar los vestidos de los personajes, montar la escenografía, preparar el sonido, poner la obra en escena. ¿Para qué sirve? Esto sirve para encontrar una solución a problemas reales dentro de un ambiente de trabajo donde él o la docente funge solamente como facilitador de los medios y guía conceptual del aula. Promover la toma de decisiones y la responsabilidad individual y grupal. ¿Cómo se elabora? Más que todo en estos proyectos que da los como tipo tips o guías para que los alumnos, valga la redundancia, se guía, es el docente. Por ejemplo, para diseñar el proyecto, los objetivos, descripción, metodología, proceso que deben seguir los estudiantes. Y todos esos son los pasos que debe de seguir en un proyecto. A continuación les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo sería un proyecto. Lo primero que hacemos es elegir el nombre. Por ejemplo, yo me voy a enfocar en las carreras de relevo. El nombre de mi proyecto sería Olimpiada de la Paz y la Sana Convivencia. La segunda sería redactar la intención o propósito del proyecto. ¿Cuál será mi intención? Por ejemplo, en la actualidad muchas escuelas no cuentan con maestros de educación física, en lo cual este proyecto va dirigidos a ellos, a niños que les interese este deporte del atletismo y que creen en sí mismos y que al mismo tiempo les guste este deporte. Diseñar la secuencia del proyecto. Este proyecto tiene un inicio, desarrollo y cierre. En la actividad de inicio, lo primero es investigar de qué se trata la carrera de resistencia. Luego de eso, se agrupan y empiezan a como que a formular sus propias reglas del proyecto. Actividad de desarrollo. Cuando ya tienen los grupos, cada uno deberá de tomar su tiempo. Es importante que estén revisando su tiempo para apegarse a la carrera de relevos. Al final, el docente, a manera de retroalimentación, les pregunta cómo fue su desempeño el día de hoy o lo que hicieron en el transcurso de este proyecto. Actividad de cierre. Más que todo, se inicia con el intercambio de ideas sobre qué se les agregaría o le quitarían. Cada equipo pasa y expone de manera respetando las reglas de la carrera de resistencia. Los jueces dan información y resultados de la competencia en estos Juegos Olímpicos de la Paz y la Sana Convivencia y les entregan medallas como siempre lo hacen, ¿verdad?
Evaluar el proyecto de enseñanza. La evaluación debe ser integral y ser considerada por los alumnos como un proceso que favorece la mejora, la revisión constante de cada uno de los momentos del desarrollo del proyecto. Argumentación del proyecto de enseñanza. Como les decía, para hacer un proyecto, esto se quiere para qué se quiere hacer, por qué se quiere hacer, para dónde se quiere hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer y quiénes lo van a hacer. Creo que eso es muy importante en un proyecto o antes de iniciar un proyecto. Y empezamos con la tercera herramienta, que es el mapa conceptual. Empezamos con, es una representación en forma de diagrama de una cierta cantidad de información que permite representar una misma información de varias formas. Puede ser elaborado en forma individual o grupal. Puede tener diferentes formas dependiendo del contenido y el objetivo de la elaboración. ¿Para qué sirve? Para que los alumnos y alumnas aprendan a aprender términos o hechos prácticas sobre el uso de gráfica, sintetizar e integrar información. Tener una visión global con la conexión entre los términos y mejorar sus habilidades creativas y de memoria a largo plazo. Para los y las docentes, evaluar la visión que tienen los estudiantes sobre un tema. También pueden observar cómo la o el alumno establece relaciones y formas de organizar la información asociada con dicho conocimiento. ¿Cómo se elabora? Lo primero que se hace es ordenar la información de lo más general a lo más específico. Escribir el concepto más general, amplio o inclusivo arriba o al centro. Preferible colocarlo dentro de una figura. Conecte los conceptos por medio de línea o flechas. Incluya la palabra o idea conectiva sobre las líneas de unión. Y por último sería incluir ejemplos en un mapa conceptual. Recuerde que no hay respuestas correctas, únicas, y tome en cuenta los siguientes aspectos. Están expuestos los conceptos más importantes. Se establecen relaciones entre conceptos aceptables. Se jerarquizan los conceptos o el diagrama en forma lógica. Se utilizan proposiciones y palabras conectivas apropiadas. Tiene un mínimo de conceptos apropiado e incluyen ejemplos pertinentes. En este ejemplo realizaremos un mapa conceptual relacionado al tema de atletismo. Como bien sabemos, más que todo en este mapa conceptual solo se podría decir que son palabras claves cuando nos dan un folleto o algo así. Entonces, lo leemos y lo más importante que podemos sacar de esa información lo podemos plasmar en un mapa conceptual. Eso es todo, gracias. Bueno, ahora les voy a explicar sobre la herramienta del diario. Que es un registro individual donde cada estudiante escribe sus experiencias personales en las diferentes actividades que ha realizado a lo largo del ciclo escolar o durante determinados periodos de tiempo. Actividades. Su objetivo es analizar el avance y las dificultades que los estudiantes tienen
para alcanzar las competencias, lo cual logran escribiendo respecto a su participación, sentimientos, emociones e interpretaciones. ¿Para qué se usa? Se usa para registrar la experiencia personal de cada estudiante a lo largo del ciclo escolar, reflexionar sobre cada una de las tareas, planteando dudas, realizando comentarios y escribiendo sugerencias sobre las actividades. Fomentar en los estudiantes la autoevaluación, desarrollar procesos cognitivos como la conciencia del ser y la metacognición. El papel del docente es establecer con los estudiantes qué recurso, ya sea un cuaderno, hojas u otro, utilizarán como diario de clase. Determina las actividades que el estudiante debe incluir en el diario. Explica a los estudiantes cuál será la forma en que deben anotar. El estudiante escribe en su diario su experiencia personal en las diferentes actividades que trabaje siguiendo los lineamientos que el docente le dio con anterioridad. Autoevalúa y reflexiona sobre su aprendizaje. ¿Cómo se evalúa? Es importante que el docente lea los comentarios de los estudiantes y escriba sus observaciones sobre el desempeño de cada uno en la actividad. Asimismo, debe conversar con el estudiante acerca de sus avances, dificultades y autorreflexión en el proceso de aprendizaje. El docente puede utilizar un instrumento de observación, lista de cotejo, escala de rango o rúbrica, para evaluar y dar una calificación al diario de clase. Lo importante no es la nota, sino las decisiones que el docente tomará luego de verificar si el estudiante alcanzó la competencia. Estas decisiones deben estar encaminadas a todos los estudiantes alcancen la competencia que se evalúa. Y aquí tenemos un ejemplo sobre el diario. Entonces aquí le pedimos lo que son 6 actividades. Entonces aquí está lo que es la lista de cotejo. Entonces acá con esto podríamos evaluar lo que son el diario que nosotros le hayamos dejado al niño. Voy a seguir con lo que es el debate, que es otra herramienta de desempeño. Es una técnica de discusión sobre un determinado tema en el cual participan 2 o más estudiantes. Durante el debate, los participantes exponen y argumentan diferentes ideas en torno a un tema polémico. El fin de un debate no es aportar soluciones, sino analizar un tema y exponer diferentes puntos de vista sobre él mismo. ¿Para qué se usa? Se usa para profundizar sobre un tema, comprender mejor las causas y consecuencias de los hechos, desarrollar en los estudiantes no solo destrezas de comunicación como escucha atenta, exposición oral precisa y argumentación en forma oral, sino la habilidad para la investigación, formar criterio, emitir opiniones y concluir, entre otros. Fomentar el respeto hacia las diferentes individualidades. ¿Cómo se realiza? El papel del docente es definir el propósito y el tema del debate, el cual debe ser de interés para los estudiantes. Define de qué manera evaluará la participación de los estudiantes durante el debate. Presenta el tema a los estudiantes y se les da un tiempo para investigarlo y adoptar un punto de vista acerca del mismo. Delimita un marco de respeto entre las partes y las normas de participación, modalidad y tiempo de participación de los estudiantes, respeto hacia sus argumentos, entre otros. Define los roles. En el debate existen 3 roles significativos, que son el moderador, los participantes y el secretario. El rol del moderador es la persona que vela porque se cumplan las reglas, también dirige a los participantes y es el encargado de cerrar o concluir. Entonces también los participantes son los integrantes de los 2 grupos. En este caso, en un debate siempre van a existir 2 grupos. Y el secretario, que es la persona que anota lo que se opina durante el debate, así como las conclusiones al finalizar el mismo. El estudiante investiga acerca del tema,
fija una postura acerca del mismo y la argumenta. El día del debate asume el rol asignado por el docente, siguiendo las normas establecidas para el mismo. Con la orientación del docente, evalúa y reflexiona acerca de las conclusiones a que llegaron durante el debate. ¿Cómo se evalúa? Es importante que el docente sea objetivo al evaluar la participación de los estudiantes en un debate, considerando que aun cuando no esté de acuerdo con sus puntos de vista, estos pueden ser debidamente argumentados. Para evaluar un debate se propone utilizar uno de los 3 instrumentos incluidos en las técnicas de observación que se presentaron anteriormente y luego se asigna un punteo con base a lo anotado en él. Lo importante no es la calificación, sino las decisiones que el docente tomará luego de verificar si el estudiante alcanzó la competencia. Las técnicas de observación son la lista de cotejo, la rúbrica y la escala de rango. Y aquí tenemos lo que es el ejemplo del debate. Entonces aquí colocamos para qué grado, está dirigida el describe las características de las lesiones producidas en el atletismo y la consecuencia que tiene en el deportista, que sería el tema a discusión. Y también tenemos lo que es el indicador de logro, que deduce las consecuencias de las lesiones en el atletismo. En el debate hay varios momentos, entonces tenemos el momento antes del debate, que es el tema y propósito del mismo. Seguidamente tenemos lo que es la evaluación, con qué vamos a evaluar el debate. En este caso sería con la lista de cotejo. También tenemos el tiempo que se le dará a los estudiantes para investigar sobre el tema, que el tiempo será de una semana. Tenemos lo que son las reglas de participación, que pues es lo más importante. Y alguna de las que yo coloqué en el ejemplo es esperar el turno para participar, escuchar los argumentos de todos los participantes, no elevar el tono de voz, ya que es un debate, ¿verdad? Pero no podemos dejar que los estudiantes empiecen a elevar su tono de voz, ¿verdad? Porque si no ya se saldrá todo de control. Y también tenemos lo que es mostrar respeto hacia los demás participantes, no pararse del tiempo establecido para participar, o sea, se debe establecer un tiempo para que un estudiante tenga la palabra y en este caso sería de no más de un minuto. Después está lo de definir los roles, ¿va? Como docente uno debe de ver quién será el moderador, los participantes, ¿verdad? ¿Cuántos equipos serán? Y también debe de designar a un estudiante como secretario. Entonces aquí tenemos lo que es el ejemplo de la lista de cotejo para evaluar un debate. Entonces acá tenemos lo que son 5 criterios a evaluar y la lista de cotejo se caracteriza por sí y no. Entonces el primero tenemos, expresa con claridad sus puntos argumentativos sobre el tema, tiene fundamentos que respalden sus argumentos en la discusión, respeta la intervención de sus compañeros, explica las consecuencias de las lesiones que se dan en el atletismo y las repercusiones que tendrán en el deportista. La investigación teórica tiene fundamentos verídicos que la respaldan. Acá tenemos en la última columna, tenemos lo que es los puntos obtenidos y pues eso sería todo. Vamos a seguir con la siguiente herramienta. Permíteme, solo voy a apagar mi micrófono. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para cada uno de ustedes. Yo seguiré con la siguiente, que sería el ensayo y el texto paralelo. Como primero tenemos el ensayo. ¿El ensayo qué es? ¿Podríamos pasar por la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. El ensayo es la interpretación escrita de manera libre de un texto determinado. Eso significa que la persona que escribe puede elogiar, criticar o realizar una visión del texto. Por lo tanto, está cargado subjetivamente, aunque se escribe de un lenguaje directo, sencillo y coherente. Este es el resultado de un proceso personal que implica diseñar, investigar, ejecutar y revisar el escrito. La extensión y complejidad del mismo depende de varios factores, entre ellos la edad del estudiante,
el grado que cursa, el tema, la personalidad y obtener la información, entre otros. Cabe resaltar que aquí mencionaría lo de la interpretación escrita de manera libre. Es decir, un ensayo se puede obtener información y uno determina qué utilizar, uno tiene que interpretar. Seguidamente tenemos para qué se utiliza. Gracias. Se usa para determinar el nivel de dominio de un tema. Favorece la libertad de expresión, dándole al estudiante la oportunidad de crear escritos propios. Practica competencias estructurales, incluyendo redacción y ortografía. Evaluar niveles altos de conocimiento, especialmente síntesis, análisis, evaluación y creación. Pone en práctica los pasos y procesos de estructura, planificación, desarrolla un borrador, revisión, corrección, edición y publicación. Aquí resaltaría dos puntos muy importantes, que sería determinar el nivel de dominio del tema. Aquí, en un ensayo se puede determinar el dominio de un tema de la persona que lo está realizando, qué tanto domina el tema, qué tanto está involucrado en el contenido. Segundo favorece la libertad de expresión. Es decir, que en un ensayo no específicamente uno tiene que estructurar el tema dado. Uno puede venir y tener la libertad de expresión, uno puede interpretar. Seguidamente, tenemos cómo se realiza. Este es el tercer punto. Podríamos decirle de que es un punto para mí muy importante, que es cómo los pasos y cómo más o menos se tiene que estructurar. El docente, número 1, proporciona al estudiante un tema. Aquí podríamos poner un ejemplo. El tema de un deporte, podríamos venir y hablar de diferentes, pero específicamente me gustaría resaltar el de atletismo. El docente asigna un tema, el cual es el de atletismo. Segundo, define la tarea e indica con claridad lo que se espera del estudiante. Entonces, aquí ya va haciendo un avance, ya se le dio el tema, él ya tiene que venir y define la tarea indicada. Ese es el segundo punto. El tercero, que para mí es muy importante, revisa constantemente el avance del estudiante y crea y lo orienta para crear y para mejorar, podríamos decirle. Explicándolo sería que el estudiante va a tener el acompañamiento del docente, siempre revisando constantemente para que lo realice bien y que no esté fuera del tema. Seguidamente, podríamos pasar con la siguiente, por favor. Okay. Aquí todavía seguimos como la realización y hablamos de los procesos. Por ejemplo, el estudiante realiza el proceso de investigación cerca del tema a tratar. Número 2, se subraya y destaca las ideas principales. Esto ayuda a fundamentar el ensayo de los textos o frases textuales de autores consultados. Herramientas de evaluación del aula. ¿Podríamos pasar en la siguiente, por favor? Ahí, exacto. Ahí solo es una pequeña observación de lo del ensayo. No es en sí el ejemplo dado, solo ahí se estructura más o menos qué temas tiene que dar exactamente. Ahí es el ensayo en sí. Aquí es donde venimos y tenemos los factores. Primero es el área. Ya tenemos el área de atletismo. Ese es el tema dado. Segundo es el grado. Aquí ya tenemos un grado asignado. Podríamos poner en este ejemplo que yo hice, fue de tercero, cuarto, quinto, sexto. O sea, primaria en los 3 niveles. También tenemos una competencia que podríamos escalar, que sería la relación de los diferentes hechos históricos del atletismo, la historia en base a los sucesos más importantes, de igual manera los hechos actualmente, cómo se practica, y también poseemos un indicador de logro. Este es el ejemplo dado del ensayo en atletismo. Seguidamente. Aquí es donde venimos y tenemos la rúbrica evaluando el ensayo. Entonces utilizamos la herramienta, la cual es la rúbrica, para evaluar de qué manera se realizó el ensayo. Aquí podemos tener diferentes maneras, como lo sabemos, bien hecho, hacerlo de una manera muy poco eficaz, de mejorar, y pues que lo hizo de una manera errónea. Este solo es un tipo de evaluación el cual nosotros realizamos para ver la eficiencia del ensayo. Y seguidamente, aquí ya pasamos a la siguiente herramienta, la cual es
texto paralelo. Aquí nos habla de diferentes maneras, pero en sí, ¿qué es? El documento habla de que es una manera que el estudiante va a elaborar con base a su experiencia de aprendizaje. Se elabora de una medida que se avanza en el aprendizaje de un área curricular. Construye con reflexión personales en hojas de trabajo, lectura, evaluaciones, materiales adicionales o los que el maestro proporciona, y todo aquello que el alumno quiera agregar como evidencia de trabajo personal. Es decir, que es básicamente todo lo elaborado de un estudiante respecto a su experiencia y de aprendizaje. Podríamos decirle que todo lo que el estudiante recauda, todo el aprendizaje que él tiene y todo, viene y lo estructura en un texto paralelo, siempre y cuando venga y siga los parámetros, los cuales son que tenga que tener evidencias de trabajo personal y del maestro que proporcionó. Seguidamente, ¿para qué se usa? Ahí estamos. ¿Para qué se usa? Se usa para proporcionar la reflexión sobre lo leído, escrito o aprendido durante un periodo, construir conocimientos a través de la expresión, de la elaboración de información, de la experiencia y de su aplicación. Voy a resaltar una parte, que sería la experimentación y su aplicación. Aquí el estudiante tiene que colaborar, no solamente que el contenido dado del docente tiene que ser a ley lo que se tiene que estructurar, no, el estudiante tiene que proporcionar en base a su aprendizaje, en base a su punto de vista, en base a experiencias ya vividas, las cuales también ayudarán para tener una mejor estructura. Entonces, seguimos con la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí, ¿cómo se elabora? Aquí tenemos diferentes puntos, en los cuales el primero es el docente. Número 1, establece el propósito del texto paralelo. Él viene y establece el propósito. Viene y habla sobre un tema dado. Segundo, determina los contenidos y alineamientos del estudiante. Debe seguir en el proceso de construcción del texto paralelo. El docente, de igual manera, no le dice el tema en sí que tiene que terminar, solo le da la iniciación. Viene, empieza a construir el aprendizaje del estudiante dándole un tema. Seguidamente, el estudiante tiene que venir y empezar a construir. De ahí asigna un contenido. Hoja de vida del estudiante que será el autor del texto paralelo. Aquí es donde puedo resaltar que el estudiante tiene que interpretar el tema dado, lo asignado por el docente, y él tiene que venir, intervenir, y para poder crear el contenido del texto, ya que es en base a los dos, lo que se le colaboró de parte del docente y lo que el estudiante sabe. Seguidamente tenemos los lineamientos ok, seguimos con el estudiante. Venimos y podemos tener lo de la elaboración de instrumentos de evaluación. Aquí tenemos en base a lo que realizará el estudiante. La selección selecciona un folder, archivo, cartapacio, carpeta u otros recursos en donde se irá colocando las evidencias de su propio, de la proporción de su aprendizaje o propio aprendizaje. Aquí nos habla de que en el transcurso de que el estudiante realiza el texto paralelo, necesita diferentes formas de evidencia o archivos. Aquí resalta de que podría el estudiante tenerlo en un folder, un archivo, un cartapacio, una carpeta, en el cual es muy importante guardar todos los archivos y tener un seguimiento del proceso en el que lo está realizando. También dice construye la evidencia de aprendizaje solicitados por el docente. Es decir, no solo para que el estudiante tenga la información del orden del cual está realizando el texto, también el docente le solicita tener ese seguimiento. Y ese seguimiento siempre va a estar revisado por el docente. También tenemos como escribe comentarios, opciones, reflexión durante u otros de aprendizaje. Esto es decir de que siempre el estudiante tiene que intervenir sus reflexiones, comentarios, opiniones, e igual manera tiene que archivarlos. Seguidamente, por favor, la siguiente. Ok, contenidos. Aquí ya venimos sobre la estructura en sí que tiene que tener el texto para leer. Estos contenidos siempre tienen que ir en el trabajo, ya concluyendo. Como primero dice, hoja de vida del estudiante. Aquí es donde tienen que aparecer los datos del estudiante, todo lo escrito, todo
información del estudiante, siempre y cuando esté ligada a los contenidos que el docente brindó. Seguidamente tenemos el texto escrito y mapa conceptual del tema, que en esta ocasión sería atletismo. El estudiante tiene que tener un mapa conceptual del tema y un texto escrito. Seguidamente tenemos los nombres o sustantivos clases según los idiomas, funciones o oración. Aquí es básicamente los nombres, aquí se le llama también sustantivos, determinaciones que tiene que tener el estudiante en el trabajo. Seguidamente tenemos pronombres, clases, funciones de oración, siempre ligadas al tema. Tenemos diferentes contextos de atletismo. Aquí es donde se incluiría. Seguidamente tenemos la modificación del sustantivo según escrito o idiomas. Seguidamente tenemos igual los temas. Como tercero tenemos adjetivos, después verbos, verbos auxiliares, verboides, adverbios. Las últimas dos características son comentarios sobre su experiencia personal del aprendizaje relacionado con cada tema. Aquí el estudiante adjunta un comentario personal sobre su experiencia que ha recaudado en la estructuración del texto paralelo. Por último, tenemos las propuestas de aplicación de cada tema en su vida diaria. También tiene que enfocar cómo realiza el trabajo, cómo afecta el trabajo, el tema en su vida diaria. Seguidamente podemos pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. No sé si ya la pasó, no me aparece. No sé si ya pasó. La siguiente diapositiva, compañero. Para concluir, tenemos básicamente el enmarque, la finalización de lo del estudiante en sí sería al finalizar del texto paralelo, lo que se le habla, la manera en la que se estructura, y este serían los puntos a resaltar que tendría un texto paralelo. Muchas gracias. Seguiríamos con el siguiente compañero y con la siguiente herramienta. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En este momento lo voy a aplicar sobre los estudios de casos. Se dice que esta es una herramienta en el cual consiste en el que se debe analizar una situación real en un contexto similar al de los estudiantes que les permita el análisis, la discusión y la toma de decisiones para resolver el problema planteado en el caso. Durante su realización es posible que el estudiante recoja, clasifique, organice y sintetice la información recabada respecto al mismo, la interprete y discute con sus compañeros y luego determine las acciones que tendrá que llevar a cabo para dar solución. ¿Para qué se usa? Se usa para promover la resolución de situaciones de la vida real con la orientación del docente, aplicar a situaciones reales principios aprendidos en el aula, evaluar cómo el estudiante se desempeña ante una situación específica, propiciar la búsqueda, comparación y análisis alternativas, demostrando el uso de destrezas de pensamiento. Y por último, para evaluar competencias específicas de área curricular y de competencias transversales. ¿Cómo se realiza? El rol del docente debe de seleccionar el caso o los casos que los estudiantes van a resolver con base a una situación real que esté sucediendo en entorno escolar, familiar o comunitario o en la competencia que se quiera evaluar. 2. Elabora la descripción del caso y las preguntas que orientarán a los estudiantes para resolverlo. 3. Plantea a los estudiantes el caso y les sugiere algún procedimiento a seguir para resolverlo. Puede ser el siguiente: identificación, selección y planteamiento del problema que se da el lugar al estudio del caso. Exploración de qué alternativas pueden llevar a su solución. Comparación y análisis de las alternativas.
3, planteamiento de suposiciones cuando hay evidencias suficientes y el docente lo permita. El rol del estudiante debe ser, debe trabajar en equipo o individualmente con respecto a las instrucciones que ha dado el maestro. Analiza el caso y propone una solución de acuerdo con el procedimiento acordado. Para los grados del ciclo, para los grados del ciclo 2 de primaria y del ciclo básico pueden solicitarse un informe escrito que incluya los siguientes puntos: antecedentes, descripción del texto en que se desarrolla el caso y las situaciones que se plantean, planteamiento del problema que genera el caso y solución del problema del caso planteado. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa eligiendo uno de los tres, de las tres herramientas de observación, que serían la rúbrica, lista de cotejo y la escala de rango. Luego se transforma la valoración para asignar los puntos obtenidos por cada estudiante. No importa el instrumento que se escoja para evaluar el caso ni la nota que los estudiantes obtienen. Lo importante serán las decisiones que usted tomará para que todos logren los criterios incluidos en el instrumento, es decir, para que todos alcancen la competencia. Bien, en este momento el ejemplo será para el grado de tercero básico en el área de educación física. Tenemos nuestra competencia, nuestro indicador de logro y nuestro contenido, que será salto triple. Bien, el caso será el siguiente. Juan Hernández es participante en el salto triple de las Olimpiadas de nivel básico en dicha aldea. En el momento de su segundo salto, no está prestando atención y no escucha su nombre hasta el cuarto llamado y se tarda más de 2 minutos al realizar su salto desde que el juez lo llama. Realizando el salto, tiene una buena y retornando por detrás de la fosa para ir con su profesor a que lo felicite por el buen salto que realizó. Serían las preguntas que estas serían las preguntas que se realizarían. ¿Cuáles crees que son las razones por las cuales debe de anularse el salto? Segunda, ¿cómo corregirías a Juan para que no le vuelva a pasar, para que no le anulen el salto? ¿Qué recomendaciones, observaciones le harías al maestro de Juan? Sería prácticamente el problema que se le plantea al estudiante para que pueda resolverlo con base a investigaciones, con base a previamente tenido información sobre las reglas y todo lo que se acontece en el salto triple. Y mi herramienta de evaluación es la siguiente. Como podemos ver, elegí una escala de rango en el cual tengo cuatro criterios para evaluar ese caso, que serían los siguientes. Identifica las causas de la anulación del salto, da indicaciones correctas hacia el participante, da recomendaciones lógicas, entendibles al maestro y, por último, comenta la manera de evitar estas acciones. Y únicamente, gracias. ¿Estás en pausa o no? Muy bien, entonces tenemos como conclusión, bueno, es de suma importancia que los docentes del área de educación física tengan conocimiento sobre la planificación, ejecución y evaluación de las herramientas de desempeño enfocadas a su área para lograr en los estudiantes de un aprendizaje significativo. La aplicación de las herramientas de desempeño deben de ser de una manera correcta y acertada, ya que de lo contrario no se llegará al objetivo deseado en la competencia. Bueno, entonces estas han sido todas las herramientas de desempeño que hay, que tratamos de enfocarlas en lo que es nuestra área, que sería educación física. Y como decía en la conclusión, es importante que nosotros dominemos la evaluación de lo que son estas herramientas, ya que son de suma importancia y realmente nos pueden ayudar mucho en lo que es el ámbito teórico de los deportes o de las actividades que nosotros realizamos. Más sin embargo, considero que no muchos docentes aplican estas herramientas de desempeño, sino que son más de observación, pero creo que es importante tomarlas en cuenta y en algún momento ejecutarlas con nuestros estudiantes. Entonces, eso sería todo. Nosotros somos el grupo 3 y pues agradecemos su atención.